Estaba pensando hoy en el tema de estos conflictos que abordamos diariamente, ¿no? Acá en Humo y Espejos. Y recordaba los ruidos, los tambores de guerra. Hace rato decíamos, uy, se escuchan los tambores de guerra. Y, y el ruido de la guerra hoy está ampliado de otra manera, ¿no? Porque hay que, hay que notarse que uno no habla solamente de los ruidos de las armas, sino que también me gusta abordar desde el punto de vista de la preparación psicológica para las guerras. Porque en las guerras modernas, ese tambor de guerra, ya no se toca en el campo de batalla, ¿sí? Hoy somos conscientes de que los tambores de guerra se tocan en los grandes medios hegemónicos de comunicación, en las redes sociales, en los discursos políticos, ¿sí? Y en la exhibición permanente del poderío militar. Ahí es donde vemos lo que significa realmente los tambores de guerras. Porque antes de que empiece mismo una batalla, primero se construye el clima para que la guerra esta sea aceptada, que este conflicto sea aceptado de alguna manera. Los gobiernos, aunque no lo crean, necesitan convencer a su propia población de que el conflicto es inevitable o al menos es necesario. Si no es inevitable, es necesario. Y por eso se utiliza de las narrativas simples, ¿no? Habla de defensa, de seguridad, de amenaza existencial y de la lucha contra el mal, ¿sí? Es un mecanismo conocido desde hace mucho tiempo, pero hoy se amplifica a una escala que nunca ha existido, o por lo menos que no lo tengamos tan presente, tan claro, ¿no? Y los medios masivos cumplen este papel central, porque ellos instalan el tema, repiten el marco moral de conflicto y van preparando psicológicamente a la sociedad. Y lo que antes se hacía, ¿se acuerdan? Con las primeras radios o con el cine mismo, hoy se hace con esta cobertura permanente, ¿no? Con expertos permanentemente en las pantallas y con un flujo constante de información o desinformación, como lo queramos llamar, que mantiene el conflicto en primer plano, ¿sí? Cuando pasan, si uno prende la televisión argentina, hablan de Israel, de la víctima que está siendo en todo este conflicto. Es tremendo. Cualquier canal que ponga van a ver la cobertura directamente ahí desde Israel. Y las redes sociales, ¿qué hacen? Amplifican este proceso. Estamos hablando de X, de Telegram, YouTube, de TikTok, todos funcionan como una caja de resonancia donde circulan, ¿no? Los videos de ataque, las armas nuevas, los mapas militares, o las versiones parciales del hecho de acuerdo a quién lo está haciendo, ¿sí? Y muchas veces el objetivo, ya lo sabemos, siquiera es informar, y sino que es saturar, ¿sí? Saturar el espacio informativo para que la población permanezcan en este estado emocional de conflicto permanente, de estrés permanente. O sea, estás con una tensión las 24 horas del día. Y en paralelo también aparecen las demostraciones del poder militar y no siempre se realizan estas demostraciones para combatir. Muchas veces las hacen para enviar un mensaje. Solamente el hecho de enviar un mensaje con una demostración puede hacer que el otro actúe con mayor o con menor rapidez. Lo vemos, las pruebas de misiles, los movimientos de flotas, los ejercicios militares, los despliegues, ¿no? De bombarderos estratégicos. Estas son señales, pienso, que dirigidas tanto para el enemigo como para la propia población, ¿sí? Funcionan como advertencias, pero también como instrumento de intimidación estratégica. Y los discursos políticos, aunque uno no los crea, también cumple otra función clave, porque ellos definen
¿Quién es el enemigo? Vamos por ahí. Argentina, a través del presidente Javier Milei, decidió que el enemigo es Irán, ¿sí? Justifican las medidas extraordinarias y preparan la población para aceptar los costos económicos o humanos que puedan tener esta guerra, este conflicto, esta batalla, digamos. Eso tampoco es un fenómeno nuevo, lo que pasa es que hoy es muy explícito, ¿sí? Esto ocurre en todas las guerras modernas. Lo que cambia quizás es la velocidad con que el mensaje circula y se amplifica. Y el resultado es el que vemos, ¿no? Es una guerra que empieza mucho antes del primer disparo. Cuando arranca la guerra, uno ya tiene como población definido de qué lado vas a estar. Y hoy el escenario internacional muestra todos los elementos al mismo tiempo, ¿sí? Los discursos cada vez más duros, las demostraciones militares constantes, la circulación masiva de información estratégica y una narrativa mediática que coloca el conflicto en el centro de la agenda global. Y en este contexto es el que digo que se desarrolla la confrontación alrededor de Irán. Estados Unidos e Israel buscan, de alguna manera, presionar a Teherán con operaciones militares limitadas por ahora y con una fuerte construcción narrativa sobre este conflicto. Eso lo vemos tan claro acá en la Argentina que es difícil de disimular, ¿no? Irán responde mostrando la capacidad de resistencia y tratando de transformar la presión militar en un problema político para Washington. Y la guerra por ahora no se está decidiendo en el campo de batalla, sino que se está decidiendo en la percepción de fortaleza o debilidad que cada actor logra transmitir, ¿sí? Y este juego, por supuesto que tiene consecuencias económicas muy concretas, porque cuando se militariza, por ejemplo, el Golfo Pérsico, las rutas energéticas entran en tensión automáticamente, ¿no? Suben los seguros, ustedes están viendo los seguros marítimos, sube el petróleo, sube el gas y suben los fertilizantes. Es un efecto dominó que termina golpeando la economía de quienes siquiera participan en el conflicto, ¿sí? Entonces, doy el ejemplo de Argentina y de Brasil, que no estamos en la guerra, pero sí estamos dentro del sistema económico que depende de estas rutas energéticas. Entonces, el impacto aparece ¿dónde? En el costo de combustible, en el precio de los fertilizantes y en la presión sobre la producción agrícola. Ojo ahí, porque no es un problema hipotético, es un problema que ya empieza a sentirse en los mercados internacionales. Entonces, en ese escenario, lo lógico sería actuar con la prudencia diplomática que amerita. Y los países que no participan en el conflicto suelen tratar de mantenerse al margen para no agravar los riesgos innecesarios que esto implica. Y el gobierno de Javier Milei, ¿qué hace? Decide moverse en la dirección absolutamente contraria, ¿no? Porque la política exterior argentina pasó de una posición tradicional de equilibrio a un alineamiento abierto con la estrategia de Washington, y este alineamiento incluye las declaraciones que colocan a Irán dentro de la categoría de enemigo político, ¿sí? Y esto no tiene ningún beneficio concreto para la Argentina. Es una decisión absolutamente arbitraria, sin necesidad. Colocan a la Argentina en una posición que no debería estar, no mejora el comercio, no mejora la seguridad energética y por supuesto no fortalece la posición internacional del país. Lo único que hace es reducir el margen diplomático y aumentar la exposición a un conflicto que no pertenece al interés nacional. Argentina no tiene capacidad militar ni influencia estratégica en esta guerra, por supuesto, pero aún así el gobierno decide involucrarse retóricamente en una confrontación global que puede escalar. Estamos viendo que puede y seguramente va a escalar. Y en política internacional ese tipo de decisiones
no se toman por afinidad ideológica ni por el entusiasmo personal que tiene entre líderes, que es tan notorio entre Milei y Estados Unidos, se deberían tomar evaluando los riesgos que hay, ¿no? Y en este caso yo creo que el riesgo es bastante evidente porque si este conflicto se prolonga, Argentina va a sufrir los efectos económicos como cualquier otro país. Va a tener una energía más cara, va a tener fertilizantes más caros y va a tener una presión sobre la producción agrícola. Pero además se habrá colocado innecesariamente dentro de un bloque político enfrentado a uno de los actores del conflicto. Y esto es claramente una imprudencia estratégica, si es que tuvo alguna estrategia alguna vez el gobierno de Javier Milei, porque mientras el tablero internacional sigue moviendo, Irán, por supuesto que no ha colapsado bajo la presión militar. Rusia, seguimos marcando ese paso que no están en los grandes medios de comunicación, pero tampoco está en las redes, no lo veo, porque Rusia, la gente se olvida de Rusia, que también tiene un conflicto con la OTAN y Ucrania, y Rusia se está consolidando día a día su posición. Entonces, mientras Estados Unidos intenta sostener su capacidad de presión sin quedar atrapado en una escalada más grande, ¿no? En este contexto, vamos a tocar el tema de hoy, porque si la presión militar no logra quebrar a Irán, el conflicto va a dejar de ser una cuestión de bombardeos, ¿no? Aunque fueron bombardeos estratégicos, se va a empezar a convertirse en una negociación estratégica un poquito más amplia, ¿sí? ¿Qué pasa si Washington no logra imponer su voluntad militar, ¿no? ¿Y quién realmente está empujando esta crisis? ¿Cómo se está manejando? Yo creo que esta respuesta ustedes la saben tan bien como yo. Irán parece haber encontrado una forma de trasladar el conflicto hacia un terreno donde Estados Unidos sí o sí necesita negociar. Y ese movimiento empieza a abrir un escenario nuevo, ¿no? Porque Trump busca una salida que no parezca una derrota, mientras Moscú, qué casualidad, ¿no? Aparece inevitablemente en el horizonte de cualquier negociación posible, ¿sí? Bueno, gracias.